Dependiendo de las regiones, que son diferentes unas de otras, en algunas habrá que reubicar personas. Si es rural, en haciendas, donde se pueda incluso comenzar una reforma agraria. Si es urbana, pues ojalá construyendo unos hábitats donde la gente pueda vivir mejor que antes, sin quebrar las bases de su propia economía. Porque a veces aislar a una persona de un arroyo, de un río, resulta que es casi que quitarle la comida de por vida. Y esas relaciones económicas entre el ser humano y la naturaleza hay que mantenerlas para mantener nuestra capacidad para sobrevivir. En algunas regiones tendremos que hacer puentes. Indumil en estos meses dejará de producir armas para venta de civiles y comenzará a producir puentes armables para intentar solucionar en parte los problemas que estas inundaciones van dejando en la comunicación misma de las personas. Gente hacinada, a veces sin posibilidad de ir a comprar comida, como pasó en Uribia. Nuestro comandante de las fuerzas militares cayó en el agua, él que ya sabe cómo dominarla. No le pasó nada fuera de mojar todo su uniforme de general. Pero, ¿cuántos niños por allí todos los días cruzando para ir a la escuela, un arroyo crecido, no expusieron su vida después de que pasó allí la tormenta Julia? En otras regiones hay otro tipo de problemas, la comida. Y este es un tema generalizado. No, después de un desastre general lo que queda es la enfermedad, la comida y lo de fondo, la necesidad de volver a producir para poder sobrevivir. Un plan contra el hambre en Colombia que ya viene no simplemente galopando por las lluvias, las inundaciones sino que venía de antes, de la pandemia, que hizo crecer no el virus, sino la política pública que no cuidó al pueblo, hizo crecer inusitadamente el hambre en Colombia. Y cuando ese hambre estaba ahí, entonces ahora vino la época de lluvias para agravarlo, porque hay menos comida en Colombia por la misma falta de tierras hoy inundadas, y encima, como si se quisiera construir una especie de tormenta perfecta, todos los precios de los alimentos importados, muchos de ellos claves para producir alimentos en Colombia, como el maíz o como los fertilizantes, terminaron triplicando su precio por la caída de las monedas, por la crisis económica mundial y por la guerra, que es la causa de estos problemas, todo junto. En Colombia entonces tenemos problemas que vienen de afuera y problemas que vienen de adentro, y el resultado final es mucha hambre. Hambre que en el caso de los niños y las niñas es irreversible incluso en sus consecuencias, por su desarrollo, por su crecimiento, que queda con vacíos, incluso en el desarrollo de su cerebro, en los viejos, en las viejas, con organismos ya debilitados. Hambre que este gobierno tiene que paliar, tiene que disminuir de alguna manera. Hemos pensado en varios mecanismos. Uno, que el PAE, del cual ustedes hablaron aquí, y el niño que como un verdadero líder se expresó, el PAE tiene que llegar al 100% de los y las estudiantes, y tiene que mantenerse vivo incluso cuando se acaben las clases escolares en el periodo de vacaciones. Eso implica más plata para el PAE. El ICBF tiene que saltar de sus enconchamientos para ubicar realmente el conjunto de la niñez que está en condiciones de vulnerabilidad hoy
ante la desnutrición infantil, y eso significa más plata. El programa de ingreso solidario que Duque creó en tiempos de pandemia y que se acaba este 31 de diciembre, no dejaron dinero para el año entrante. Lo vamos a transformar en esto que queda del año, de tal manera que una madre cabeza de familia sola, madre de niños y niñas en la infancia, pueda recibir 500,000 pesos mensuales, que creo yo, puedo equivocarme, ya la prensa hará las evaluaciones cuando esto pase, genere la opción de que esa madre no solo salga de la línea de pobreza que dicen los estadísticos, sino que pueda llevar alimentación a sus hijos y hijas, protegiéndolas de la desnutrición. Vamos, claro, y esto es una plata, vamos a subsidiar los fertilizantes para alimentos en toda Colombia. Aquí nuestros funcionarios del Ministerio de Agricultura están haciendo cálculos para llegar a una cifra cercana de cuánto necesitamos. Pero la idea es que contratando una entidad capaz de hacer el cubrimiento nacional allí donde se producen alimentos, no estoy hablando de la palma africana, no estoy hablando de la caña de etanol, que hay que decir que ahora es de etanol, estoy hablando donde se produce maíz, donde se produce papa, donde se produce arroz, donde se produce yuca, donde se producen frutales, etcétera, cereales. Allí que en general quienes lo producen es la familia campesina en primer lugar, algunos medianos agricultores, algunos grandes quizás habrá, pero independientemente del tamaño, todo productor o productora de alimentos en Colombia, ojalá, recibirá fertilizantes subsidiados a través del programa del gobierno nacional. Esto costará una plata y debe tener un objetivo, uno inmediato, y es que baje el precio de los alimentos en el supermercado. Y otro más allá, más pensando en lo que necesita Colombia para que no sucedan estas cosas, y es que aumente la rentabilidad de las personas, de las familias que se dedican a la producción de alimentos en este país. Ojalá la mayoría mujeres, cuidadoras de la vida. Ese incremento de la rentabilidad que tiene que ver con la tasa de interés cuando reciben créditos y que tienen que ver con los insumos para producir, como los fertilizantes que debemos mantener subsidiados. Y aquí nos da esta crisis. Espero que se suscriban para estar pendientes a más videos de listados en mi canal y comenten. Una posibilidad de construcción permanente de política. Eso debería aumentar la rentabilidad para producir alimentos en Colombia, de tal manera que quienes hoy lo hacen puedan vivir mejor, y ojalá mañana más gente de la que hoy produce pueda dedicarse a producir alimentos que llenen la canasta familiar de toda Colombia, y ojalá hasta pudiéramos exportar y empezar a enriquecernos al estilo que el pueblo trabajador se enriquece, es decir, con dignidad y a partir del trabajo, con el producto de la tierra y del sol. Estas son medidas, habrá otras ya el lunes. Javier Pava, que es la persona que ha dirigido esta reunión aquí, director de la Unidad Nacional de Riesgos, que será el centro de todo este programa, lo dirá a la opinión pública en el plan que él ya está completando para ser aprobado en el Consejo Nacional de Riesgo del lunes. Por tanto, tendremos unas partidas, unos recursos que hoy no tenemos. A veces me da pena cuando he ido a La Mojana, cuando he ido
a San Andrés, a Providencia, allá. Fue el primer lugar que quise visitar. Cuando la gente le dice, oye, una casita. Y cuando uno va a ver ahí en las arcas del Estado, pues ya no hay forma de hacer una casa. Toda la plata la invirtieron en unas casas de 600 millones que el huracán se llevó. Pero ahora, con esta medida jurídica, que es el decreto de desastre, podremos recoger, yo creo, espero, los dineros que nos alcancen de aquí al 31 de diciembre. Ya el año entrante habrá otro presupuesto para financiar estos objetivos que aquí he presentado, para que se pueda hacer algún tipo de hábitat o de reubicación en el caso agrario sobre tierras secas donde se pueda producir, para que podamos, sobre todo, tener comida de aquí al 31 de diciembre y solventar el primer problema, el hambre y la sed, el agua potable. Sin eso no podemos hacer, no podemos vivir. El PAE, el ICBF, el programa para sacar a la mujer cabeza de hogar, madre de la niñez, de la pobreza, a través de las transferencias bancarias. Y algo que me parece muy fundamental y que creo que debería ser el mensaje central, lo he dejado de últimas, y es que al final de estos problemas, al final incluso de poderlos prevenir, como ustedes muchos han dicho que se hubiera podido aquí en el caso de Bosconia, es clave la organización popular. Cada uno por su lado termina ahogado en el desespero. Organizándonos podemos generar soluciones. Cuando hablamos del hambre, por ejemplo, porque hemos hablado aquí de los niños, hemos hablado del ICBF y del PAE, que es para los niños y los jóvenes, y hemos hablado de las madres cabeza de hogar de niños y niñas, es decir, de los niños. Bien podría preguntarse, bueno, ¿y los que no somos niños qué? Y estamos aquí metidos en el mismo problema. En La Mojana había gente que hacía un año no podía producir una sola mata de yuca en sus propias tierras, desde entonces inundadas. Y la comida, ¿cómo se resuelve entonces para poblaciones que no están en la escuela, que no están en el colegio, en el hogar infantil? Y yo les voy a pedir a ustedes y a las comunidades en toda Colombia que ya han sido afectadas o lo van a hacer de aquí en estas semanas que están por venir. Ojalá a través de la acción comunal, que es como la forma organizativa más generalizada en Colombia, podamos hacer contratos directamente entre la Unidad Nacional de Riesgo y la acción comunal, para que la acción comunal compre comida en el territorio, active la región económicamente y la comunidad organizada en el barrio, sea rural, sea ciudadana, pueda empezar a hacer en los territorios de desastre, en los territorios de hambre, ollas comunitarias al desayuno, al almuerzo y a la comida. Es decir, que podamos tener los tres golpes. Gracias a la organización comunitaria. Si nosotros ponemos la plata, y este es un peso más que hay que poner en este fondo de aquí al 31 de diciembre, ¿cuánto vale eso en el mapa del hambre en Colombia, que está tanto en las grandes ciudades como en los campos, que igual está en algún barrio popular de Bogotá como en el Chocó, que está en Valledupar, pero también en Bosconia? ¿Cuánto vale el que las acciones comunales puedan organizar, ojalá con las mujeres del barrio, con las mujeres de la vereda, la posibilidad de que de aquí hasta que pase la emergencia y se pueda volver a los campos, se puedan tener ollas comunitarias para que la gente pueda desayunar, pueda almorzar y pueda comer libremente en su propio barrio?
Esta será una operación que va a vincular miles de acciones comunales, que va a vincular decenas de miles de mujeres que queremos que se organicen para que podamos decir con ese dinero público que el Estado pueda contratar directamente con la acción comunal. Aquí no va a haber licitaciones, aquí no se va a exigir que no, que tienen que tener facturación electrónica y que tienen que tener el registro del INVIMA, porque ese tipo de mecanismos lo que ha hecho es que solo los grandes supermercados sean los que pongan los mercados y que el campesino, la campesina, el pequeño no pueda ni siquiera acceder a un contrato con el Estado, cuando en estos momentos es que más se necesita, porque se necesita la comida y el dinero fluyendo en la ciudad. Entonces, en todo el país, la Unidad Nacional organizará, lo pido aquí públicamente, a todas las acciones comunales en donde está el mapa del hambre, es decir, donde está la pobreza, que se alisten para contratar directamente con el Estado las mensualidades que se necesitan para que sus barrios puedan tener una comida en la calle, en el parque público donde se pueda, en la iglesia si el padre lo ofrece, en el colegio quizás, pueda tener un espacio donde la gente más hambrienta, más necesitada, pueda acudir a desayunar, a almorzar y a comer. Esta será nuestra política. Podríamos hablar de más, incluso de más largo plazo. El ANLA vendrá aquí y nos dirá si son esas canteras elevadas las que ocasionaron el problema al desbordarse, porque se convirtieron en embalses no buscados de agua que se acumuló, pero está arriba. Y entonces cualquier accidente, cualquier aguacero rompe la barrera y cae ese agua como si fuese un embalse que se desploma sobre la ciudad. Puede ser también que se han tapado los caños. En muchos lugares de Colombia los terratenientes han acabado con la ciénaga, los humedales, los caños. Y eso provoca el desastre. Porque el agua fluía antes a sus lugares naturales y ahora no puede. Y por algún lugar fluye porque busca el camino. Solo que ese nuevo camino puede arrasar con la vida de los niños, de las niñas, de las mujeres embarazadas, solo por no cuidar los equilibrios que había antes con la naturaleza. Esa será también una tarea de la Unidad Nacional de Riesgos. Muchas veces los alcaldes, y lo digo para toda Colombia, ya tienen su grupo de contratistas. Cada desastre, entonces le dicen al gobierno nacional, mira, hay que levantar el muro, contrata, dame la plata. Y se hace el muro. Y vuelve y ocurre el desastre, porque el muro no era la forma como había que contener el agua siempre vence, que era otro tipo de ingeniería, pero que entonces, como va el CBY, entonces es más fácil contratar rápidamente al contratista que lo va a hacer mal, porque después va a ser una repartija. Y entonces se usa el desastre para robar. ¿Cuál vampiros? Lo hemos visto en todas partes por donde hemos pasado. Se nos presiona que tenemos que hacer tal obra que vale billones y que resulta que simplemente recuperando el humedal, recuperando el caño, podría solucionarse de manera mejor. Miren ustedes una experiencia, el canal del dique. Todos decían que se iba a inundar. Cuando yo llegué allá, ya decían mañana se inunda. Por favor, afirmen el contrato para elevar unos muros. Y vino la tormenta que se volvió huracán y pasó por ahí y no se inundó. Y entonces la pregunta, que es buena experiencia porque de eso se aprende, ¿por qué no se inundó el canal del dique si pasó la tormenta que se volvió huracán con grandes cantidades de agua por encima arrojándola?
porque un embalse que había sido hecho para otra cosa, el Guájaro en el sur del Atlántico, recibió el agua. Es decir, que el canal del dique no inunda si se hacen embalses e inundaciones controladas en ciertos territorios. Claro, ahí viene la pregunta, ¿y quién es el dueño de esos territorios? Que no deja, por ejemplo, que se dejen hacer esas inundaciones que no van a afectar a nadie y sí van a beneficiar a quienes de otra manera les cae la inundación encima de la casa. Son soluciones que la ingeniería cortos como este y seguirles informando sobre los bonos o beneficios del gobierno. Muchas gracias.